No es ficción, son imágenes reales. Tal parece que para el régimen israelí los palestinos son solo números. Matarlos es tan normal como el cazador que sale al bosque a buscar su presa. Al menos es la impresión que denotan tantos crímenes y violencia, al extremo de ser este año 2022 el periodo más violento, según revelan las cifras. Oigan bien, 223 personas hasta hoy, sin distinción de edad ni sexo. Para Israel da igual sean estudiantes, niños, jóvenes, padres de familia. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados de Palestina denunció este lunes los crímenes y el terrorismo cometidos contra la población que reside en los territorios ocupados. La Cancillería también pidió a la comunidad internacional que se esfuercen para poner fin a los continuos flagelos. Estos llamados se repiten año tras año y por más que se denuncie la situación, Israel sigue haciendo de las suyas. Ya veremos. No paran las atrocidades israelíes contra el oprimido pueblo palestino. El régimen de Tel Aviv sigue con su ocupación, el robo de los territorios palestinos, los asentamientos ilegales, el inhumano bloqueo a Gaza, los bombardeos, los asesinatos, la política de apartheid y la detención administrativa. La Organización de las Naciones Unidas ya levantó su voz condenatoria contra las atrocidades israelíes y calificó el 2022 como el año más mortífero en los territorios palestinos ocupados. Los expertos de la ONU condenan la violencia desenfrenada de los colonos israelíes y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de Israel contra los palestinos en la Cisjordania ocupada este año, lo que ha convertido al 2022 en el más mortífero en esta zona del territorio palestino ocupado desde que las Naciones Unidas comenzaron a documentar sistemáticamente las muertes en 2005. Según la ONU, solo este año han sido asesinados más de 150 palestinos en Cisjordania por las fuerzas de la ocupación, entre ellos decenas de niños. Cifras escalofriantes de las que se habla muy poco en los medios de comunicación occidentales. كان العام المنصرم عام ألم ارتقى خلاله أكثر من 220 شهيد في فلسطين وأكثر من 9000 جريح و6500 معتقل وهدم خلاله 832 مبنى واقتلعت 13000 شجرة زيتون. وقد واجه شعبنا هذا العدوان الإجرامي بشجاعة ورباط الجأش وأقول لن تخيفنا تهديدات الحكومة الإسرائيلية القادمة ومثلما واجه وأسقط شعبنا مؤامرة صفقة القرن ومؤامرة البوابات في القدس. El régimen israelí no se conforma con estos crímenes. Sigue manteniendo a más de 4.700 palestinos detenidos en sus cárceles, incluidos 150 menores de edad y 600 prisioneros enfermos en las peores condiciones posibles. Y cuando los mata bajo torturas, evita entregar sus cuerpos. Los deja sin funerales ni despedidas de sus familiares, sepultándolos en cementerios militares o apilándolos en morgues, agravando así el dolor sufrido por los palestinos, tal como ocurrió con el preso palestino Nasser Abu Hamid, quien padecía cáncer y los israelíes le negaron el tratamiento. الرصاص على صدور أبنائنا فيسقطوا ويرتقوا شهداء والقتل الثاني حينما يتم احتجازهم في ثلاجات الاحتلال. توسل إسنادا أو تطالب بقوة الحق كل المؤسسات الرسمية والأهلية والإعلامية والنقابية للوقوف معها بمعركتها التي لن تتوقف. La ONU insta a las autoridades israelíes a dejar de lado sus actos violatorios a los derechos humanos, a restablecer la calma y evitar una mayor escalada. La expansión de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este al-Quds, sigue siendo muy preocupante. Los asentamientos constituyen una violación flagrante de las resoluciones de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Socavan las perspectivas de lograr una solución de dos estados al quebrantar sistemáticamente la posibilidad de establecer un estado palestino contiguo, independiente, viable y soberano. Tor Benesland, enviado de la ONU para Asia Occidental.
Nos preocupa y nos ocupa Palestina en la edición de hoy. Bienvenidos a Detrás de la Razón. Soy Jaime Yuan y compartiremos juntos estos 27 minutos, también con los siguientes invitados. Hoy está con nosotros Alberto García Watson, analista internacional con estudios en ciencias políticas y relaciones internacionales. Está en Málaga, España. También en España, en el País Vasco, se encuentra Asier Herranz Vázquez. Él es economista, asesor fiscal y analista internacional. La bienvenida para Alberto, la bienvenida para Asier. ¿Qué tal están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptarla. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues para la hermana del mártir Ahmed, del que le hemos contado en el inicio del programa, una de las razones más importantes de la persistencia de la ocupación en su crimen es el silencio de la comunidad internacional y también la inacción de esta comunidad. Y preguntamos desde Hispan TV, ¿acaso esto no es complicidad, Alberto? Ciertamente es complicidad, siempre ha existido complicidad por parte de la comunidad internacional. El papel de víctima histórica que Israel viene jugando en las últimas décadas ha permitido una impunidad absoluta a la hora de cometer cualquier tipo de actos criminales contra la población civil, contra la población autóctona de Palestina desde el comienzo de esa ocupación que viene de principios de siglo. Se puede decir que a raíz de la declaración Balfour de 1917 y que ciertamente ha permitido que grupos, especialmente en un principio de europeos judíos sionistas que empezaron a entrar bajo una cuota británica dentro del territorio palestino, pudieran acometer todo tipo de atrocidades contra la población civil, organizarse en grupos terroristas, bien fueran el Irgun, la Haganah, el Stand Group, todos los grupos del Levi que se dedicaron a realizar actividades de sabotaje y de terrorismo tanto contra la población civil como contra las autoridades militares británicas que llevaban el protectorado por entonces. Y siempre hubo esa complicidad implícita por parte de las autoridades internacionales, de la comunidad internacional, al mirar para otro lado y hacer ojos y oídos sordos al clamor de una población que estaba siendo sometida realmente a un trato muy parecido al que los mismos judíos sufrieron durante el Holocausto en Europa Central. Por lo tanto, como digo, esto se viene repitiendo en las décadas, ocurre en estos momentos, gracias obviamente al veto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y definitivamente vemos cómo desaparece la posibilidad de una solución de dos estados como en un principio en los acuerdos de Oslo de 1993 se hubieran plasmado, y en este momento no existe otra posibilidad que la aniquilación absoluta de la población palestina, del exterminio completo, de la expansión de los asentamientos ilegales solo para judíos en territorio palestino y, como digo, acabar con un sueño que es el sueño de la población autóctona y semita palestina de crear un Estado y ser reconocidos como Estado soberano a nivel internacional. Año tras año pues llegan las denuncias y escuchamos las mismas historias. Es prácticamente ya todo un discurso continuo, el mismo discurso por parte de los que supuestamente desde afuera están también apoyando la causa palestina, pero también las denuncias que hace la propia autoridad palestina. ¿Por qué será tan difícil revertir esta situación? ¿Es que hay otros intereses asociados a Israel que hacen que esto persista, Asier? Sí, como bien ha indicado Alberto, solo hay que ver lo que lleva ocurriendo desde
hacía 105 años, tras aquella carta del ministro de Exteriores Balfour al barón Rothschild. Hay que tener en cuenta que el 58% más o menos de la población judía en el mundo vive fuera de la entidad sionista y el 40% reside ahora mismo en Estados Unidos, que tiene un potentísimo lobby, al igual que en otros países. Por ejemplo, se puede ver en Rusia tras las políticas de Yeltsin o de Gorbachev para hacer colapsar la Unión Soviética, donde ejercen de grupo de presión para mantener esos intereses constantemente y que la entidad sionista de Israel sea completamente impune para aplicar lo que ellos denominan el plan Guinón. No es más que tratar de llevar a cabo ese mal llamado espacio vital que ellos reivindican desde el Nilo al Éufrates, y no hay más que ver que no se le exige ni mucho menos cumplir la legalidad internacional a esta entidad, y se le siguen asignando ayudas militares desde Estados Unidos, desde las propias administraciones que han dirigido Obama, Trump o Biden. Si echamos la vista atrás, veremos que en el 56, por ejemplo, Eisenhower amenazó con castigos económicos si no se retiraba del Sinaí a la entidad sionista. Que Ford hizo lo propio cuando esta estaba ocupando Egipto en el 75, y que Carter en el 77 también le dijo que tenía que acudir a Camp David y evacuar Líbano. Sin embargo, Israel sigue poseyendo un arma nuclear y constantemente sigue con su misma jugada, que es básicamente entrar con fuerza armada, matar y asustar a las personas indígenas palestinas, después ahogarlas para que económicamente no puedan prosperar, y seguir confiscando grandes parcelas de tierra para su uso militar. Y después han puesto Alberto el ejemplo del Irgun o de la Havana. Es un buen ejemplo, ¿no? El hecho de juventud al final sionista siempre va a necesitar luz, agua, carretera, y por tanto no dejan de actuar como el portaaviones de Occidente, ¿no? Lo que es el Vidal al-Sham en el Levante. Ahora mismo se cumplen 65 años de la Nakba y 100 y pico años de la Declaración Balfour. Por lo tanto, estas organizaciones supremacistas que siguen actuando hace 3/4 de siglo como hoy son los mismos que están totalmente blanqueados por parte de las élites liberales o conservadoras que tienen su base en Washington. Gracias, Asier. Bueno, vamos a ser un poco optimistas en este momento del programa. Al menos este año, los palestinos recibieron el respaldo desde Chile. El anuncio de la apertura de la embajada chilena en Palestina tiene lecturas, y quisiera oír a Alberto al respecto. ¿Qué significado tiene esto para el resto del mundo y, por supuesto, para los palestinos? Bueno, para Palestina definitivamente es un espaldarazo a su proyecto vital. Obviamente, Chile en este momento tiene un gobierno progresista que ya desde su campaña electoral y desde antaño ha demostrado su simpatía con el pueblo palestino. El no establecer una embajada en territorio palestino sería desmerecer realmente los ideales progresistas que todos los países que sí han abierto ya embajada pudieran tener. Definitivamente Chile ha dado un paso de gigantes en el reconocimiento del Estado palestino, y debiera ser un ejemplo para que muchos más países, no solamente en América Latina, pero en el resto del mundo, tomaran esa misma decisión. Países, por ejemplo, como Irán, en 1979 ya abrieron en territorio iraní, en Teherán, una embajada palestina, dando una lección realmente de dignidad y soberanía al resto del mundo. Y ciertamente, como digo, el hecho del reconocimiento del Estado palestino, un reconocimiento que tenía que haber tenido lugar como se prometió por parte de las autoridades británicas poco después de firmar el convenio con Francia de Sykes-Picot, que eran básicamente el compartir y lo que venía siendo el legado otomano tras la Primera Guerra Mundial, y era darle, como le habían prometido las autoridades y a los portavoces palestinos, la soberanía que sí se le entregó, por ejemplo, al resto de los países en Oriente Medio. Por lo tanto, Chile ha dado un paso de gigante, ha dado un paso que realmente nos muestra la dignidad de un pueblo y de un gobierno que realmente tiene
sobre sí el peso y la dignidad de aceptar lo que es consecuente con lo que, como ya he comentado en un principio, la declaración Balfour, básicamente el Lord Balfour le pedía al barón Rothschild que se respetara a la población palestina, su representación, y básicamente el que como la declaración, que era una declaración por parte, una resolución de Naciones Unidas de la partición del territorio palestino en 2 estados, se cumpliera. En este momento es muy difícil el ver, a pesar de este gran paso que toma Chile, la consecución de un Estado palestino en momentos en los que la Cisjordania palestina se ha convertido en 800 pequeños islotes dentro del territorio cisjordano, cubierto por el muro, el vergonzoso muro israelí que separa poblaciones y que separa barrios dentro de los territorios palestinos. Y ahora, este jueves, en el que toma posesión nuevamente el criminal Benjamín Netanyahu, toma posesión como primer ministro, va a legalizar a todos los puestos que se conformaron en territorio cisjordano, en territorio palestino, como territorio israelí. Esto deja mucho que desear de una comunidad internacional que francamente mantiene un silencio insultante contra la soberanía y contra las Naciones Unidas, contra la Carta de Naciones Unidas y contra la Cuarta Convención de Ginebra. Francamente, como digo, Chile en este momento se alza como un iceberg en la dignidad por un posicionamiento que realmente es consecuente con la legalidad internacional y que por lo tanto debiera ser tomado como referente. Este 2022 está mostrando cifras escalofriantes, más de 220 muertos, 223 leía antes de entrar al estudio, y ya no basta solo con matar a los palestinos, resulta que los privan hasta del cadáver del familiar. Intimidar y hacer sufrir tampoco les ha resultado al régimen israelí, porque los palestinos están ahí resistiendo. Ahora, ¿por qué no consiguen doblegar al pueblo palestino, Asier? Pues como bien apuntas, 223, ¿no? Es un asesinato doble, como habéis comentado en el caso triste de Nasser Abu Hamid, quien padecía cáncer. Al final estamos considerando unas cifras de más de 9.000 heridos y de 6.500 detenidos solo en 2022. Además de 900 edificios demolidos y una cantidad enorme de olivos que han sido arrancados. Así es. Al fin y al cabo es siempre prioritario el hecho de tener en cuenta que la detención administrativa sigue existiendo en la entidad sionista y tenemos a cerca de 5.000 detenidos en sus cárceles que no han sido juzgados, además de 200 menores de edad y casi 1.000 prisioneros que están enfermos ahora mismo, en las peores condiciones posibles. Y cuando no se les mata bajo torturas, se evita entregar sus cuerpos, se les deja morir, como vimos en el caso del coronavirus, en pleno auge de la pandemia, cuando Occidente estaba totalmente confinado. Al final, acaba de explicar bien Alberto el hecho de que Israel va a tener ahora mismo la administración más ultraderechista de su historia, que va a dirigir Benjamin Netanyahu, y si está resistiendo ahora mismo el pueblo palestino es gracias a su resiliencia y al apoyo, por supuesto, de Irán, de Siria, de Líbano, de Yemen. Irán, el hecho de que el día del Quds naciera allí, o la propia embajada que en su día instauró el régimen de Teherán, el gobierno de Teherán, es un paso más, como vemos con el caso de Chile, pese a que haya tenido otro tipo de perspectiva con respecto al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, hay una gran comunidad chilena, alrededor de 300.000 personas, Palestina en Chile, con lo cual es normal que se lleven a cabo acciones como esta. Lo que no es de recibo es ver lo que ocurre con países como Egipto o Jordania. Sin embargo, Irán o la propia Siria, en los campos de Yarmouk, que es la que ahora mismo está actuando como la única nación árabe que como Estado está apoyando la causa palestina, pese a haber ocurrido diversas traiciones desde 2011 tras la guerra imperialista contra el país, o el propio Líbano con sus campamentos de refugiados a lo largo y ancho del país y con la resistencia libanesa siempre coordinándose con la resistencia palestina, o el propio Yemen, donde vemos la mayor catástrofe humanitaria
del mundo actualmente y que donde se están realizando mayores actos multitudinarios el propio día de Jerusalén es en Sanaa, en su capital, ya dice bastante, y eso es algo que llena de moral y además de capacidades militares a la resistencia en Gaza o también en Nablus o en Ramallah cuando las fuerzas sionistas irrumpen en Cisjordania. Por lo tanto, no debemos jamás olvidar quién es quien da apoyo a Palestina en este caso, y jamás caer en campañas de propaganda como estamos viendo este último mes contra el caso de Irán, mientras la mayor promesa del fútbol palestino de 23 años ha sido asesinada hace una semana ante el silencio de todo Occidente. Asier y Alberto, el movimiento de resistencia islámica Hamás, que recientemente estuvo de aniversario, llamó a la unidad de todas las facciones, y Hamás considera que la lucha armada es la única solución para una Palestina libre. ¿Qué creen ustedes? Primero, Alberto. Yo he tenido el privilegio de conocer a uno de los 5 fundadores de Hamás en uno de mis continuos viajes a la Franja de Gaza, Mahmoud al-Zahar, que perdió a su hijo, también miembro de la resistencia en la Franja de Gaza, y me expresó que solamente existía la posibilidad del uso de la Fuerza Armada contra el poderío militar israelí. Incluso el más prudente de los grupos políticos israelíes es sionista y por lo tanto, y obviamente siendo sionista, no cabe espacio para la creación de un Estado palestino. Mahmoud al-Zahar me garantizaba que para ellos, para Hamás, no existía otra opción que el rescatar hasta el último centímetro del territorio palestino, de la Palestina histórica, y crear un Estado, un solo Estado, un Estado libre donde todos los grupos étnicos y todos los grupos religiosos, bien sean cristianos, judíos o musulmanes, pudieran tener las mismas posibilidades y oportunidades de presentarse a unas elecciones. Esto es tal vez, a pesar de que obviamente estamos hablando de un grupo político-militar de cierta, visto a nivel internacional, de cierta radicalidad, pero que en este momento expresa realmente lo que todo el pueblo palestino quiere, y es que se rescate hasta el último centímetro de la Palestina ocupada. Y en este momento no cabe otra opción, a pesar de que existen movimientos como el BDS, que son movimientos de desinversión y en fin, que hacen mucho daño realmente a Israel en el terreno internacional, pero que no acaban por poner de rodillas a una opción racista, a una opción criminal, a una opción que francamente ha determinado el exterminio de la población autóctona de Palestina. Y francamente, como digo, no solamente Hamás, están otros grupos como las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, de Fatah, como son las brigadas Abu Mustafa, perdón, del Frente Popular para la Liberación de Palestina, de la Yihad Islámica, que sí que representan realmente con su poderío militar una opción para poder recabar y rescatar lo que hasta este momento más de 7 décadas de diplomacia no han conseguido. Gracias, Alberto. Se me acaba el tiempo. Disculpa que te tenga que interrumpir. Quiero oír a Asier en 30 segundos. ¿Crees tú que es la acción armada, la lucha armada, la única solución? No tengo mucho que añadir a lo que perfectamente acaba de describir Alberto. Al final, el propio Hamás, el movimiento de resistencia islámica, es consciente de que lamentablemente el único lenguaje que entiende el antisionista es el de las armas, y ahora mismo un movimiento como el BDS a nivel de Europa, pese a que sea necesario, se queda totalmente corto e insuficiente, además de ser criminalizado constantemente, como hemos visto en los parlamentos de Alemania o de Francia, donde se equipara el antisionismo con el antisemitismo, además prostituyendo constantemente el término semita, y mientras Israel lleva a cabo constantes robos de los territorios palestinos, de asentamientos ilegales,
el inhumano bloqueo a Gaza, los bombardeos, asesinatos. Al final es el único Estado que no ha establecido jamás límites a sus fronteras y desde el 47 ha incumplido ya 27 resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Gracias, y Asier. además, sí. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Palestina da mucho de qué hablar, nos preocupa y, como les decía al inicio, también nos ocupamos. Yo creo que también es nuestra responsabilidad desde los medios de comunicación hacer estos programas y es nuestro aporte también a la causa y a la libertad del pueblo palestino. Un abrazo para Alberto y para Asier. Feliz noche, feliz y próspero año nuevo también. Se pasa esta campaña. Gracias. Hay una realidad palpable por más que se quiera ocultar. Los asentamientos colonos en territorios ocupados aumentan proporcionalmente con la violencia contra el pueblo palestino. Esta noticia no me dejará mentir. Escuchen bien. Fuerzas del régimen usurpador dispararon el martes gases lacrimógenos contra estudiantes que salían de sus escuelas en el sur de Al-Jalil, en la Cisjordania ocupada. Según la cadena de noticias de Palestina, Quds, los niños entraron en pánico y no sabían a dónde ir para evitar respirar los gases tóxicos. ¿Hasta cuándo, Israel? Buenas noches. Mañana nos volveremos a encontrar. Estaremos hablando sobre Yemen, el bloqueo y la agresión saudí sobre ese país, aquí, detrás de la razón.